¿Sabías que un hombre que se enfrentó al nazismo llegó a una conclusión bastante abrumadora? Que la estupidez es mucho más peligrosa que la maldad. Y no estaba hablando de personas con poca inteligencia. Dietrich Bonhoeffer observó algo realmente extraño, que los verdaderos malvados eran pocos, pero millones de personas comunes terminaron apoyando cosas terribles, porque dejaron de pensar en sí mismas. Bonhoeffer decía que contra la maldad puedes luchar, puedes denunciarla o incluso desenmascararla, pero contra la estupidez es mucho más difícil, porque el estúpido no quiere escuchar razones, el estúpido no analiza, no duda, simplemente repite lo que escuchó y aquí viene la parte más inquietante. Según Bonhoeffer, las personas no nacen estúpidas, se vuelven estúpidas cuando entregan su pensamiento a un grupo o a un líder, o a una persona sin siquiera cuestionar quién es, de qué está hecho, o si lo que está haciendo está bien. En ese momento dejan de buscar la verdad y empiezan a defender cualquier cosa. Por esta razón, Bonhoeffer concluyó que el mayor enemigo en una sociedad no es la maldad organizada, es la gente que deja de pensar. A ver, señores, pongamos un ejemplo simple. Hoy día es fácil escuchar a un pastor diciendo cosas como: anoche Dios me reveló que el día de hoy saldré de esta iglesia con un iPhone 17 Pro Max. Otro se van a un nivel más grande, a un nivel superior y dicen: anoche Dios me habló y me dijo que esta iglesia no merece un 10% y si usted le niega el 30 o el 40% de sus bienes, algo feo va a pasar en su vida. No sé, lo estoy viendo, lo estoy analizando. Algo feo me dice Dios que le va a pasar a usted si usted no le da el 40% de todo lo que usted tiene a esta iglesia. Algo va a pasar, no sé, una enfermedad, veo una tragedia, veo un accidente, veo un incendio en una casa. Lo que usted no da de diezmo a la iglesia, ¿Qué? por otro lado se le va. ¿Qué cómo? Algo se le daña en la casa. ¿Ah? Una familia se enfermó. Hay que mandar no sé qué cosa. Algo hay que pagar. Cosas rarísimas que no tienen sentido. Así que, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. No puedo decir que todos los pastores son iguales, y aquellos evangelistas que me están viendo, esto no es con usted, es con los pastores que abusan de sus feligreses. Por otro lado, entienda que esto no sucede solo con los pastores, en las iglesias católicas también. Recuerdo un día que una señora de más o menos 43 años rechazó un trabajo donde en esa época, hace algunos años, iba a ganar lo que sería hoy en día unos 4 o 5 millones de pesos. Y lo rechazó porque el sacerdote la necesitaba prácticamente todos los días. Así mismo sucede con los políticos. Se ciegan hasta el punto de no aceptar absolutamente nada que tenga que ver con su líder o político. Y cuando es demasiado evidente, no lo reconocen, no lo cuestionan, sino que lo excusan con hechos del otro candidato o de candidatos anteriores. Yo personalmente he cuestionado acciones del presidente Gustavo Petro. Y si vuelve a cometer otro error, créame que lo reconozco. Porque para mí Gustavo Petro es un ser humano y es normal que cometa errores. Pero llegar al punto de ignorar o negarse a escuchar lo que pasa con su líder, eso ya es de estúpido. Porque si Gustavo Petro cometió un error, ¿por qué yo lo voy a subsanar con otros hechos que hayan hecho candidatos anteriores? ¿O por qué tengo yo que escudarlo con una mentira o diciendo que eso es inteligencia artificial? Por otro lado, yo recuerdo una historia que vi por Netflix donde un pastor que ponía políticos participó en la campaña de Nayib Bukele. Ese tipo se hizo pasar por muerto y luego salió con que Dios lo había resucitado. Yo sé que todos deben saber de quién estoy hablando, porque fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Y lo peor de todos es que millones en todo el mundo, millones, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, en todo el mundo, Estados Unidos, por todos lados, se comieron el cuento. Y ese tipo, que incluso es un pedófilo de mierda, los veía como un estúpido a cada uno y no necesitaba pedir nada, porque la verdadera mafia, lo que realmente patrocinan a esa gente cuando llegan a esos niveles, les daba absolutamente todo y tenía impunidad
en lo que sea que le diera la gana de hacer, porque violó a muchas niñas, si no lo sabía, a muchas adolescentes. Este pedófilo de mierda fue capaz de abusar. Engañó a millones de personas que lo veían como lo que él se hacía ver, un profeta. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Jesús murió y resucitó al tercer día, pero porque era una misión que Dios le había encomendado. Pero este tipo, ¿quién carajo se cree? ¿Usted quién cree que es ese tipo para venir con una estupidez de que también murió como Jesús y resucitó nuevamente? Yo me imagino la cara de todas esas millones de personas que incluso viajaban. Yo veía banderas de todos lados, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Chile, cada vez que ese tipejo se iba a presentar en algún lugar. Tenía todas las comodidades del mundo. Y cuando yo le digo que tenía todas, era todas, literal. Ese señor no tenía para qué pedir absolutamente nada. Eran millones de dólares que le llegaba por doquier. Tenía avión privado, jet, mansiones, tenía de todo. Pero ese no es el problema. El problema es haber llegado a la estupidez de creer que ese tipo había resucitado. Y ponía políticos donde él quisiera, porque su influencia era mundial. En el país que quisiera, en la región que quisiera, él ponía políticos. ¿Y sabe por qué? Porque si lo dice el profeta, el que resucitó, Dios santo, lo que ese tipo diga hay que hacerlo. Y él decía hay que votar por este político, o simplemente se tomaba una foto, hacía un video y ya la gente entendía que ese era el elegido del profeta y por él era que había que votar. Eso mismo están haciendo en la actualidad una cantidad de millones de estúpidos en toda Latinoamérica. Se dejan engañar de sus líderes y hay que odiar y hay que matar, por Dios. Dios es amor. Dios nunca te va a decir que alguien es malo o hay que destripar o hay que asesinar a una persona. Dios nunca te va a decir a ti que odies a tu hermano. O como dijo Javier Milei, que el Papa León XIV es el mismo demonio, que es comunista. ¿Cómo se le ocurre a un tipo de esto llamar al Papa demonio? ¿Qué le da derecho a este tipo llamar demonio al Papa León XIV? Ah, porque no piensa como él, o porque no piensa como Donald Trump. Por eso todo el que no piense en el genocidio, en que es bueno acabar con la humanidad, en matar, en asesinar, todo el que no piense, ese tipo es el demonio. Por Dios, bastante incoherente su apreciación. Pero eso es lo que dice Javier Milei. Porque Donald Trump lo declaró prácticamente su enemigo porque no estuvo de acuerdo con él y los genocidios que están haciendo él junto con Netanyahu. Por eso el Papa es el enemigo, el Papa es el malo, porque no está de acuerdo con la muerte, con matar niños. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Porque aquí es donde quiero llegar en todo este recorrido. ¿Dónde pensamos llegar nosotros? En seguirle el juego a unas personas que realmente luchan y tienen embobado a millones de personas, engañado a millones de estúpidos por sus propios beneficios. Porque pregúntese usted, ¿cómo usted puede ver a su hermano de su misma familia porque piensa diferente de que es un guerrillero o de que es una persona que hay que destripar, que hay que asesinar? ¿Usted sería capaz de asesinar a su propia madre si ella piensa diferente? Porque sí, es posible de que usted pase por una calle y vea a una persona que piensa diferente a usted y listo, y lo mató. Pero mi pregunta es, ¿usted es capaz de matar a su hermano, a su esposa, a su mamá porque piensa diferente? Porque a mí ninguno me va a venir a mí a decir aquí de que toda su familia a nivel general piensan lo mismo y que todos son de derecha o que todos son de izquierda. Eso es falso porque en todas las familias siempre hay alguien que no piensa como usted. Eso de izquierda o derecha se hizo para una distinción que hicieron en 1857 en España. A usted no lo hace malo ni lo hace bueno si es de derecha o es de izquierda. Usted tiene que ver a su amigo, a su hermano, a su tío, a su mamá, como un ser que Dios trajo a este mundo para que podamos amarnos entre nosotros.
Porque somos seres humanos y necesitamos del uno al otro. ¿O es que acaso usted ya no va a ir a fiar donde la tienda de la esquina porque él votó por otra persona? ¿Usted es capaz de no ir a fiarle así pasen hambre? ¿No le importa que sus hijos pasen hambre? Mira dónde hemos llegado. Nosotros tuvimos muchos espejos, pero nadie prestó atención. Ahí tenemos a Argentina, que está pasando por el peor esmierde que ha podido tener en toda su historia. Lo mismo está pasando con Ecuador. Bolivia no cesan sus marchas, no cesan sus manifestaciones, no quieren a ese presidente. Por todos los lados, por cada rincón de Bolivia hay una marcha diciéndole a ese presidente no lo queremos. Lo mismo está pasando en Chile, lo mismo está pasando en Panamá, lo mismo está pasando en Puerto Rico, lo mismo están pasando en todos esos lugares, en todos esos países donde Donald Trump ha puesto una mano. Y tuvimos tantos espejos y nadie prestó atención.